Continuación, presentaremos el conversatorio titulado ¿Cómo mejorar el diálogo judicial al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y con las otras altas cortes para una mayor legitimidad del precedente judicial, la seguridad jurídica y confianza de los usuarios en el servicio, en el sistema judicial? Bueno, muy buenas tardes a todos, todas. Este es un panel desafiante porque tiene nada más ni nada menos que como tema central el diálogo que se da al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y con otras jurisdicciones. Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿qué se entiende por diálogo? ¿En qué términos se dialoga para efectos de poder entender cómo se puede mejorar? Hay algo claro, lo perfecto no se mejora, lo perfecto es perfecto. Pero como esto es un acto humano, siempre es susceptible de ser mejorado. El diálogo al interior de la jurisdicción tiene una particularidad y ya vamos a definir qué se entiende por diálogo. Y es que ese diálogo puede darse de manera vertical en la interacción que tienen jueces con magistrados de tribunal o con magistrados del Consejo de Estado, o magistrados de tribunal con magistrados del Consejo de Estado, o puede darse de manera horizontal, jueces entre sí, magistrados de tribunal entre sí, o magistrados entre sí o dentro de secciones. Como ese es un diálogo que requiere unos presupuestos, si se quieren, metodológicos, el diálogo no se da de cualquier manera para efectos de poder entenderse en términos de decisiones. Como se trata de dialogar, todos vamos a participar en el panel. A mí me corresponde la cuestión metodológica y la dinámica, para que todos lo tengan presente, va a ser que cada uno de los que están acá en el panel van a hacer una pequeña presentación de su temática y los demás asistentes del panel van a expresar su opinión en unos breves 30, 40 segundos. Luego cada participante lo hará por unos 4 o 5 minutitos, muy condensado, muy preciso, muy al punto, para efectos de no fatigar al público que nos escucha. Y luego habrá una breve intervención. El mismo ponente de cada tema al final hará precisiones, lo cerrará. Para culminar y para efectos metodológicos, inicialmente se presentarán unos presupuestos conceptuales de qué se entiende como precedente, como insumo necesario y además un criterio objetivo para poder interactuar al interior de la jurisdicción. Y este tema queda en principio a cargo de la doctora Jean Ethel Walter Álvarez. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Un saludo muy especial a todos los asistentes, a los organizadores, de manera especial al doctor Jean Paul. Esto es un esfuerzo importante, colosal, si se quiere, pero valioso para la jurisdicción y para la academia, sin duda alguna. El precedente es una figura jurídica que tiene una relevancia en los sistemas de common law. En nuestro país prevalece el civil law. Sin embargo, en los últimos años el precedente se ha insertado en este sistema y en Colombia lo encontramos en el artículo 230 de la Constitución política, a partir del cual la Corte Constitucional lo ha desarrollado ampliamente. Así las cosas, algunos autores consideran que el precedente en la actividad judicial nació en los años 90 en virtud de todo el desarrollo que ha adelantado la Corte Constitucional. Sin embargo, otros autores señalan, como Juan Carlos Henao, él manifestó que la jurisdicción contenciosa llevaba 100 años creando derecho a partir del precedente. Bernal Pulido anota que
el precedente llegó a Colombia en la época de la Corte de Oro, de la Corte Suprema en 1930. Así las cosas, tenemos por el precedente como una regla de interpretación normativa para un supuesto fáctico específico. Una sola providencia judicial de una relevancia por el peso de sus argumentos, como se resuelva. Y en ese sentido, al crear esa regla, la Corte Constitucional manifiesta ese carácter vinculante del precedente inicialmente en cabeza de ella y la fuerza vinculante era vertical. Seguidamente la extendió declaró que las altas cortes de cierre de las diferentes jurisdicciones también creaban precedente con esa misma fuerza vinculante y el Consejo de Estado asimismo lo ha desarrollado. Los jueces, la jurisprudencia también nos ha enseñado que los jueces pueden apartarse de ese precedente y pueden apartarse en aquellos supuestos en los cuales encuentren que existen mayores razones jurídicas necesarias y suficientes para apartarse de ese precedente. Deben argumentar. Por el principio de transparencia debe quedar en la providencia judicial las razones por las cuales se van a apartar. Bien sea porque existen dos precedentes, digamos, que se encuentran, entonces debe señalar en ese supuesto el juez cuál van a ser las razones por las cuales se va a elegir uno u otro, o bien cuáles son sus argumentos por los cuales él va a apartarse del precedente y va a fallar ese supuesto fáctico que está en el precedente con otro criterio. Algunos autores señalan que el precedente no es un tema claro para los operadores jurídicos. De hecho, en nuestra jurisdicción, con la ley 1437, se señala que el precedente fue legalizado, adquirió un papel preponderante en razón a que se establecieron unos mecanismos para que ese precedente tenga un mayor peso frente al nivel vertical. Algunos mecanismos como la SUJ, las sentencias de unificación de jurisprudencia, también tenemos el recurso extraordinario de revisión, pero eso también nos lleva a pensar y es el precedente se fortaleció con esos mecanismos de la ley 1437 o como lo señala una autora o algunos estudiosos, y es que el precedente se ha menguado, ha perdido fuerza en la medida en que los magistrados y los jueces amparados en que no existe una SU, pues no aplican el precedente. Recordemos, el precedente es una decisión de argumentos suficientes que interpreta una norma para un supuesto fáctico. No están obligados a intervenir todos, ¿eh? Doctor Mesa. Gracias, doctor Pérez. Bueno, yo quiero de pronto que me llamó mucho la atención bueno, previamente con las gracias a los organizadores, Jean Paul, muy amable, al Tribunal Administrativo del Atlántico. Y bueno, en punto a la intervención que acabamos de escuchar, me parece que implica de suyo la génesis y la esencia del diálogo jurisprudencial. Desde ese punto de vista, más allá de la conceptualización de lo que es precedente vinculante, precedente obligatorio, precedente indicativo, creo yo que el diálogo pasa porque el juez, bajo el principio de autonomía, tenga la oportunidad de manifestar su discrepancia con una determinada decisión judicial. De hecho, pues yo creo que hay precedente cuando se toma una decisión frente a un caso. Y esa decisión será precedente frente a casos similares que se den en el futuro. Pero el juez, en el diálogo que debe realizar frente a esa decisión, tendrá la oportunidad primero de dialogar consigo mismo y decir, yo acojo esta tesis, o entrar en un diálogo con esa tesis
para señalar cuál es su diferencia y generar una nueva decisión en donde dé su respuesta, donde fije su posición. Y de allí ese diálogo se va extendiendo. Se va extendiendo un poco, como lo decía Rafael Escalona, con las canciones vallenatas, como el perfume en el aire. Eso. Muy bien. Doctor Fandiño. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Con respecto a este panel, yo inicio con una pregunta. ¿Por qué es importante el diálogo? Nosotros, que somos magistrados de tribunal administrativo y trabajamos para un distrito judicial, sabemos que los jueces fallan de manera unipersonal. Los tribunales, su función jurisdiccional, la ejercen a través de unas salas de decisión fijas o alfabéticas. La ley le ha asignado y cada vez le asigna más competencias a los jueces administrativos para conocer de unos asuntos en primera instancia, de los cuales conocerán los juzgados en segunda. Entonces, al parecer, los tribunales frente a estos asuntos serán órganos de cierre en el respectivo distrito judicial. Se puede decir que no, porque el Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y que los tribunales son órganos desconcentrados. Entonces, si partimos de esa premisa, no serán órganos de cierre. Pero yo pienso que sí son órganos de cierre en atención a que hay que tener en cuenta la situación socioeconómica de cada distrito judicial. Por ejemplo, ahora en materia laboral, donde todos los negocios en materia laboral y pensional se cierran en los tribunales administrativos. Y necesariamente en los tribunales administrativos tendrá que haber un diálogo regional a partir de los principios de autonomía e independencia judicial, porque hay que matizarlos, porque la Constitución hay que interpretarla de manera sistemática a partir de los principios de seguridad e igualdad jurídica para lograr coherencia y cohesión dentro del ordenamiento jurídico y de esta forma no se armaría el caos dentro del respectivo distrito judicial, inclusive lo cual puede dar pie para que en caso de que haya un desacuerdo sobre una postura a nivel territorial, los jueces y los tribunales estén de acuerdo en formular una solicitud de unificación a la sala plena de lo contencioso administrativo para que se encargue de dirimir el conflicto. Muy bien, muchas gracias. Se me adelantó un poquito, doctor Fandiño, ¿no? Ya le voy a contar por qué. Pensemos en principio en el diálogo vertical. En torno al diálogo vertical, esta es una pregunta puntual para la doctora Dunia Zapata. Usted en su condición de magistrada de tribunal, ¿cómo ha tenido que vivir esa experiencia del diálogo vertical entre jueces y magistrados de tribunal, e inclusive entre jueces y magistrados del Consejo de Estado? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿cómo ha sido esa experiencia cuando no hay posiciones uniformes en el diálogo vertical? ¿Cómo ha sido eso? ¿Sí? Buenas tardes para todos y todas. Me uno a las voces de agradecimiento de quienes me han antecedido la palabra. Bueno, tengo la experiencia de haber sido juez y hoy la experiencia de ser magistrada. A partir de eso, puedo decir que ese diálogo vertical, como lo definimos como comunicación o interacción, para mí no se presenta porque nosotros, cuando hay decisiones unificadas, sencillamente acatamos o nos sujetamos normalmente a la decisión de unificación. Como lo decía la doctora Jim, solamente cuando vamos a apartarnos de esa decisión de unificación o lo que también conocemos como jurisprudencia reiterada, a partir de la argumentación, pues decimos por qué razón no vamos a aplicar esa tesis que es reiterada y podríamos en ese orden decir, desacatamos, entre comillas, lo que ha dicho nuestro superior. En ese orden,
podríamos decir que nuestro diálogo vertical es fluido, es pacífico. Adicionalmente lo hacemos por razón de seguridad jurídica, de igualdad jurídica, como lo decía el doctor Fandiño, y pues eso también le da un grado de confianza a la comunidad. ¿Por qué razón? Porque va a decir, bueno, en todos los casos que tienen contornos similares, pues el fallo será el mismo. Y no va a haber lugar a que por conducto de una acción de tutela, pues la decisión sea contraria. Cuando no hay consenso, la cosa ya se complica más. Doctor Fandillo decía en tema de las corporaciones, que somos órganos colegiados, la situación se torna difícil cuando no hay decisiones uniformes. Ya nos toca entrar a socializar y determinar realmente qué posición vamos a adoptar. Pero creo que eso es lo rico del diálogo, en donde podemos cada uno aportar desde nuestro punto de vista y conocedores del derecho, cuál es la decisión que realmente está más ajustada a la situación particular que estamos trabajando. La falta de consenso es el pan de cada día. Sí. ¿Cómo se mejora entonces ese diálogo cuando no hay consenso? Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Mesas de trabajo es lo principal. Digamos que lo que realmente hacemos en el tribunal es que cada uno de los magistrados lleve una postura y a partir del estudio o la explicación que cada uno pueda presentar respecto de por qué vamos a adoptar izquierda o derecha, por decirlo así, tomamos la decisión que corresponda y que siga el precedente. Si no lo hay, entonces la jurisprudencia reiterada. Si no hay jurisprudencia reiterada, la que más se ajuste en temas de garantía realmente del derecho. Pero allá voy, doctora, perdone y le interrumpo, ¿qué metodologías tienen para mejorarlo? Ok, bueno, para eso hemos utilizado mucho la relatoría, la difusión de providencias, que de hecho la doctora Victoria Quiñones es supremamente importante, con un chat que ella misma ha creado desde su despacho en el Tribunal del Magdalena, que nos permite conocer tanto las providencias que emite el Consejo de Estado como algunas de otros tribunales. Es importante, hoy con el doctor Luis Eduardo lo hablábamos, importantísimo el papel de las relatorías, no solo del Consejo de Estado, sino de todos los tribunales. Eso nos permitirá también seguir enriqueciendo nuestro debate jurídico. La publicidad que se hace de las providencias siempre será importante para poder conocer también cómo se está pensando y fallando en otros distritos judiciales. También estos espacios académicos son supremamente importantes. Nos permite conocer cómo podemos estar pensando desde otros lugares del país, con los cuales quizás no tenemos una conexión tan efectiva como lo hacemos en este espacio académico cuando escuchamos e interactuar a nuestros compañeros. Muy bien, muchas gracias. Para todos los presentes, por supuesto, cada uno tiene un aparato electrónico en sus manos y solo para efectos de recordar el texto preciso del parágrafo del artículo 271 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le sugiero de verdad que lo busquemos, que lo googleemos, porque para tales fines y para ir con la precisión conceptual que eso amerita, y que ustedes puedan de primera mano entender en qué consiste el fondo de esta pregunta, quiero trasladarle mi inquietud al doctor Mesa Nieves, porque se estableció en ese parágrafo un mecanismo electrónico para que efectivamente pudiera darse un diálogo vertical con criterios objetivos a través de ese mecanismo electrónico. Y la pregunta puntual es, doctor Mesa, ¿qué elementos del diálogo vertical se desprenden de lo consagrado en ese parágrafo del artículo 271 del CEPACA? Bueno, esta norma es una norma
que en realidad no ha tenido un desarrollo, no se ha reglamentado por parte de la rama judicial, del reglamento del Consejo de Estado, y tampoco se ha dado un caso en el cual a partir de un reclamo de la ciudadanía, de un juez o de un magistrado, se pueda señalar una ruta de diálogo entre los actores que propone el parágrafo. Recordemos que el parágrafo lo que indica es que habrá un mecanismo electrónico de fácil acceso que permita, de un lado, alertar a los integrantes del Consejo de Estado, pero también a la ciudadanía, respecto de materias o temas que estén en trámite en el Consejo de Estado y que por su importancia jurídica, todas aquellas categorías para unificar ameriten en un momento determinado que ese ciudadano proponga que la sala plena, que es la competente para unificar, unifique. Es decir, se realice ese diálogo. Los elementos que se dan aquí, conforme la pregunta, los miro en dos aspectos. Primero, el aspecto de la divulgación de la jurisprudencia, de cuál es la tarea que está realizando la jurisdicción con miras a encontrar cauces para unificar. Y el segundo aspecto es el aspecto participativo. Se está abriendo un espacio para que al interior de la jurisdicción los jueces, los magistrados propongan temas para unificar. Y es un aspecto participativo, pero también la ciudadanía. Lo que a mí me lleva a pensar que este es un verdadero escenario de diálogo. Aquí hay un espacio que debería ser aprovechado. Tenemos los medios tecnológicos, tenemos en este momento una ola en la cual la rama judicial, pero también el Consejo de Estado se ha montado para abrir espacios de comunicación a través de estos medios tecnológicos, y me parece que también esto debe conectarse con lo que dispone el artículo 182b, que cuando se esté debatiendo algún tema de interés general, se puedan convocar audiencias especiales en las cuales puedan participar expertos o ciudadanos que puedan exponer su parecer sobre el tema jurídico de debate. ¿Y qué más de interés general que una sentencia de unificación jurisprudencial que va a impactar y a generar reglas con vocación de una aplicación universal respecto, obviamente, de casos similares que se estén estableciendo en la respectiva decisión de unificación? Entonces, bajo esos escenarios, a mí me parece que hay un escenario de diálogo que debe enriquecerse, que debe hacerse más fluido para que se cumpla con alguna de los propósitos de la ley 1437 y de la ley 2080, esto es, de profundizar la función unificadora del Consejo de Estado. Muchas gracias, doctor Mesa. Usted indicaba inicialmente que quizá le falta un desarrollo a la norma. ¿Y qué tal pensar en una modificación de la norma? O que algún ciudadano preocupado interponga una acción de cumplimiento y haga cumplir la ley. ¿Cómo la ve? Todos esos escenarios son posibles, fíjese, todos esos escenarios son posibles. Yo he pensado desde que he participado y he tenido, digamos, el privilegio que me ha dado la vida de ser funcionario judicial, que nosotros estamos en un permanente ejercicio de diálogo. Nuestra actividad es dialógica. Y a mí me parece que
todo ese tipo de mecanismos que se establecen en la Constitución, acciones constitucionales, son acciones que generan diálogos. Y si llegara a suceder así, bienvenido. Nosotros, como rama judicial, como autoridades judiciales, estamos en el deber de dar cumplimiento y satisfacer los intereses generales y los derechos de la ciudadanía, y el artículo 40 de la Constitución le permite a los ciudadanos también reclamar el ejercicio y la materialización de esos derechos. Son formas de diálogo, aunque me parece que estos espacios le permiten al Consejo de Estado, a la jurisdicción, tomar una iniciativa. Ok, muchas gracias. Doctor Ricardo, ¿cuáles creen usted, de tantas, serían las principales dificultades que ha enfrentado el Consejo de Estado o qué avances ha realizado en relación con sus competencias como órgano unificador? No solo teniendo en cuenta ese parágrafo, sino en términos generales, esa función unificadora. ¿Qué nos puede contar respecto de ello? Muchas gracias, doctor Jimmy. Buenas tardes a todos. También darle las gracias a la Universidad del Atlántico, al doctor Jean-Paul Vázquez y a todos los presentes por escucharnos, sobre todo todavía a las 5:15 de la tarde. Doctor Jimmy, parto de lo que decía el doctor Luis Eduardo Mesa en relación con la importancia, él hablaba de ese mecanismo, pues yo quiero hablar del 271, de ese mecanismo que permite aplicar el 271, que es pues la posibilidad de unificar por parte de las salas, la sala plena de lo contencioso administrativo. Usted me decía, ¿cuál ha sido el principal reto y cuál ha sido la principal virtud? Pues en lo que yo opino y veo es que el Consejo de Estado está haciendo una tarea muy importante en relación de unificar, sobre todo, asuntos procesales. Y voy a hablar de lo que sé y en lo que me siento cómodo, los asuntos procesales. La sección tercera del Consejo de Estado la semana pasada, el 14 de noviembre, expidió una autounificación en materia de trámite de apelación de sentencias de acciones de grupo. Y ustedes dirán, bueno, es una norma procesal, no tiene tanta relevancia. Pues aquí hablando desde el justiciable, desde la seguridad jurídica que nos explicaban al principio y la igualdad, pues lo que está haciendo o lo que hizo en este caso la sección tercera fue establecer parámetros claros de una integración normativa entre la Ley 472, el Código General del Proceso y el CEPACA, con el único fin de dar certeza a los justiciables porque no tenían claridad sobre la oportunidad que tenían para recurrir. Y se estaba viendo en la sección que un gran número de apelaciones estaban siendo inadmitidas con criterios divergentes y quien terminaba al final afectado era el ciudadano. Así las cosas, en esa providencia, la sección tercera, más allá de pues, extraer unas subreglas, lo que hizo fue básicamente hacer un paso a paso. Algo que parece para dummies, pero que en realidad para legos, en palabras del profesor López Medina que estaba por aquí, pero que en realidad tienen la importancia desde el punto de vista del ciudadano de tener simplemente seguridad. Okay. Ahora bien, ahí hay que agregar una cosa a propósito de lo que también hablaban al principio mis compañeras, en relación con la diferencia entre precedente y jurisprudencia. ¿Ok? Sobre todo en estos temas, el Consejo de Estado ha sido de la consideración, también pasó hace 2 años en el auto de unificación sobre notificaciones con ponencia de la doctora Carvajal Basto, que había la necesidad de fijar reglas generales, es decir, salirnos un poco de la noción de precedente y ampliar la noción para ir a jurisprudencia y hacer labor integradora, que no solamente aplique a casos concretos, sino que sirva de subregla general y aplicable a muchos casos para que así podamos ser omnicomprensivos y esa decisión sirva para muchos casos que se decidirían con posterioridad. ¿Ok? Entonces, esa sería yo creo que la labor más importante que la sala plena está ejerciendo. Con un solo matiz pequeñito y me robo 30 segundos. Hay que tener en cuenta también que la sala plena de lo contencioso administrativo le dio hace poco, también en julio del año 2024,
una importante labor, o más bien exaltó una importante labor que tienen ustedes, compañeros de los tribunales, y es, a partir de lo que decía el doctor Mesa, enviar esos asuntos que consideren o que tengan necesidad de unificar criterios de jurisprudencia a la sala plena. Solamente dijo una cosa: miren, serán las salas de decisión de los tribunales. Pero además con una carga adicional. Por favor, tengan clara que en esas providencias deben estar establecidas no solo las decisiones que muestren los criterios divergentes o la necesidad de sentar o unificar jurisprudencia, sino también mostrar esos criterios divergentes y en qué decisiones están contenidos, para que así la sala plena pueda, de manera más sencilla, abocar conocimiento de esos asuntos y dictar las providencias de unificación. Eso le diría yo que es el reto más interesante de este 271 desde mi punto de vista. Muy bien. ¿Algún comentario de los panelistas? Porque, digamos, esto es en torno al diálogo vertical, pero pensemos ahora en el diálogo horizontal. Cuando el fallador, en su soledad frente al caso a resolver, tiene el reto de impartir justicia, tiene que hacer, como ustedes bien lo dijeron, y sobre todo el doctor Mesa Nieves dijo, un diálogo inicial consigo mismo. O sea, el caso propuesto, su conocimiento de derecho, los hechos planteados y cómo asigno derecho. El primer diálogo es consigo mismo, pero el segundo diálogo es a quién acudo para contrastar mi propio diálogo. ¿Acudo al superior en línea vertical o yo me fijo en cómo lo comprenden mis iguales? ¿Cómo lo ha hecho mi compañero de tribunal o cómo lo ha hecho mi compañero juez? Entonces, en torno al diálogo horizontal, doctor Fandiño, ¿cómo ha sido su experiencia y cómo ve usted que se puedan tener herramientas para diálogos horizontales entre jueces entre sí, entre magistrados de tribunal entre sí? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, gracias, Jimmy. Yo pienso que así como el 271 le da una gran herramienta al Consejo de Estado, desde la relatoría del Tribunal Administrativo ya se está conversando esto, para efectos de que se incremente una plataforma tecnológica, una herramienta que identifique cuando el tribunal, a través de sus salas de decisión o los jueces, tienen puntos contrarios frente a un tema determinado. Automáticamente la plataforma debe dar una señal de alerta, la cual debe socializar en forma inmediata el relator al presidente de la corporación y a los jueces administrativos, con el efecto de emprender de forma inmediata un diálogo entre pares para construir una decisión colectiva a través de un consenso, porque sabemos que las decisiones colectivas a través de consenso van a generar mayor legitimidad, porque va a haber una participación de todos en su construcción. Y reitero, garantizando los principios de seguridad e igualdad, lo cual propende por la cohesión y coherencia del sistema jurídico en el orden regional. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiera participar en este aspecto, doctora? Desde su experiencia, cuéntenos. Doctor Fandi, ¿y han estudiado la posibilidad de que se pueda hacer ese diálogo con un tribunal homólogo? O sea, no solamente de la relatoría del Tribunal del Atlántico, ¿cierto? Sino con un tribunal homólogo. Sí, lo que pasa es que se está trabajando un proyecto común de relatorías en todos los tribunales de la costa para que esta herramienta se implemente en todos los tribunales de la costa, pues y particularmente cuando la herramienta tecnológica detecte esas diferencias en posiciones, pues pienso que debe haber un diálogo a nivel regional. Muy bien, doctor Mesa. Gracias, doctor Jimmy. Doctor Fandiño, muy interesante la intervención que usted acaba de hacer. Y a mí me parece oportuno manifestarles a todos los presentes que
En el Consejo de Estado funcionan varias comisiones. Una de ellas es la Comisión de Relatorías. El coordinador es el doctor Wilson Ramos Girón. Y bajo la coordinación del doctor Wilson Ramos se ha venido adelantando una tarea muy importante para establecer una homogeneización de los manuales de relatoría de los tribunales con el del Consejo de Estado, para que al momento de titular las providencias y poder divulgar con una ocasión de mayor facilidad a los ciudadanos las providencias judiciales, no solo del Consejo de Estado, sino de los tribunales, y se establezca, por supuesto, ese diálogo jurisdicción-ciudadanía. Pero qué importante lo que usted acaba de manifestar con ese propósito que tienen las relatorías de los tribunales del Caribe de establecer una aplicación tecnológica que permita identificar esos temas de divergencia, porque igualmente esta información podría suministrarse a los ciudadanos para que tengan también claridad de cómo plantear sus reclamaciones jurídicas o judiciales. Entonces me parece importantísimo este aporte que harían los tribunales del Caribe. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, para cerrar el tema del diálogo horizontal, y por supuesto, dada la variedad de temáticas que implican las distintas jurisdicciones, quisiera extenderle la pregunta al doctor Martín Bermúdez: ¿qué herramientas de diálogo se deben o pueden utilizar para mantener una efectiva y armoniosa relación entre el Consejo de Estado y otras altas corporaciones, para aquello de evitar choques de trenes y ese tipo de cosas, y para manejar una administración de justicia sana y saludable de cara al destinatario, que son los usuarios? Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Primero que todo, un agradecimiento a los anfitriones, a Jean Paul, a Lili, a todos los que nos han recibido con ese cariño en Barranquilla. Esto es un acto que se hace con mucho amor, con mucho cariño, y por eso sale tan lindo, y pues mis felicitaciones de todo corazón por lo que están haciendo. Yo quisiera referirme a la pregunta en el sentido de hacer tal vez o de proponer un diálogo, digamos que abierto y tal vez sincero o transparente sobre la propuesta que se ha realizado, inclusive en varios proyectos de ley, de realizar diálogos inclusive mesas de diálogo entre las altas cortes, entre la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, a partir de una inquietud que se genera en los magistrados de las altas cortes, que hace una época se llamó el choque de trenes, y es la inquietud o la molestia que genera el hecho de que la Corte Constitucional termine tutelando un número de sentencias del Consejo de Estado. Entonces se ha propuesto, digamos que hay una protesta o una inquietud que se formula desde los magistrados de la Corte y del Consejo de Estado, en el sentido de decir que es la Corte Constitucional la que se está volviendo órgano de cierre, que está afectando la autonomía de los magistrados, y que esto genera inseguridad y que genera pues muchos inconvenientes en el trámite de los procesos, que los procesos no terminan nunca. Yo creo que en esa discusión me parece que falta contextualizar o falta tener en cuenta un poco la idea del justiciable. Y me parece que no ha sido ni transparente ni sincera la discusión por algunas razones que creo yo que permitirían discutir si realmente es válida esa inquietud, una, y segundo, si es válido plantear un procedimiento como mesas de diálogo entre las altas cortes. Porque yo creo que no es ni válida la inquietud, ni creo que sea válido el procedimiento. Me parece que aquí, si uno quiere ser claro, si tanto hemos hablado de que la tutela es un derecho fundamental del justiciable y que es lo mejor que dejó la Constitución de 1991, pues queremos ver cuándo es realmente
cuándo es realmente adecuado, cómo debe cumplirse. Entonces, el doctor Mesa hablaba cuando hablaba de la posibilidad de que un magistrado modifique o se aparte de una jurisprudencia de una alta corte, dice que puede hacerlo en desarrollo de su autonomía. Y otra vez quería precisar lo siguiente: el concepto de autonomía no debe entenderse como un derecho de los jueces. O sea, no es que yo tenga derecho a ser autónomo y a decir lo que quiera y a que nadie me contradiga lo que yo digo. El derecho de autonomía quiere decir poderme apartar de una jurisprudencia, como lo decía el doctor Mesa, exponiendo mis argumentos, pero este derecho es un derecho del justiciable. El justiciable es el que tiene derecho a tener un juez que pueda pensar por sí mismo, como diría Kant, que al que yo le pueda plantear una tesis distinta de la que dijo el Consejo de Estado y que tenga la posibilidad de argumentar. Yo no necesito una máquina que me conteste lo que dice el Consejo de Estado ni que me repita la jurisprudencia. Esa es la autonomía, y la autonomía es un derecho del justiciable. Entonces creo que las dos cosas habría que pensarlas por varias cosas. Las cosas que creo que son indiscutibles, y parto de lo que es indiscutible, sería lo siguiente. Uno, el Consejo de Estado hace mucho tiempo admite la tutela contra sentencias judiciales. La estamos admitiendo. Entonces estamos tutelando las sentencias de los tribunales. Estamos tutelando las sentencias de las otras salas, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos va a molestar que nos tutelen las sentencias de nosotros? Sería un primer punto. O sea, ¿cómo vamos a discutir la competencia de otro? Si decimos, yo soy la última palabra aquí, pues la Corte será la última palabra allá. Entonces, me parece que eso no sería una gran razón para eso. Segundo, creo que cambió el concepto de vía de hecho. Cuando arrancó la sentencia, cuando arrancaron las tutelas contra las sentencias judiciales, se hablaba de vía de hecho, que era una palabra agresiva, decir, oiga, esa sentencia que usted dijo, hay que calificarla de hecho. O sea, la calificación era casi un prevaricato, la tutela. Hoy la tutela, y yo lo he dicho siempre, hoy la tutela es un recurso. Hoy la tutela se puede, si usted me dice que la tutela cabe por defecto fáctico, por defecto jurídico, si cabe por controvertir las pruebas o por convertir los argumentos, pues es exactamente igual a un recurso. O sea, yo puedo tutelar una sentencia porque usted motivó mal en pruebas o porque usted motivó mal en fundamentos de derecho. ¿Eso qué diferencia tiene con un recurso de apelación? Creo que ninguno, ¿cierto? Eso creo que debería generar, digamos que varias cosas. Uno, superar el sentimiento de agresión. Creo que si a mí no me molesta que me apelen y que me revoquen, ¿por qué me va a molestar que el juez de tutela me modifique una sentencia? Creo, mire, Marina Gascón dice lo siguiente, dice, las altas cortes no motivan adecuadamente sus sentencias en pruebas porque no tiene quien las vigile. Hoy usted sabe en el Consejo de Estado que si usted no analiza todas las pruebas, o si no le pone cuidado a todos los precedentes, pues le van a tutelar la sentencia. Eso implica que inclusive las altas cortes tengan una carga de motivación importante. Luego eso me parece que no es realmente malo. Ahora, creo que también implica preguntarnos seriamente si es legítimo que el juez que ha dictado la sentencia intervenga en la acción de tutela. O sea, ¿cómo que yo, que le estoy fallando a usted hasta hoy, el día de mañana usted mete una tutela y yo me convierto en su contraparte? Inclusive impugno la decisión. O sea, ¿dónde está mi imparcialidad? Y adicionalmente, posteriormente, yo tengo que cumplir lo que me dijo el otro. Entonces yo creo que eso habría que pensarlo de esa manera. Si yo creo, o sea, ¿cuál es la única diferencia que uno puede anotar entre un recurso y una tutela? Entonces, en la tutela nos inventamos el tema de la relevancia constitucional, que es un tema para discutir mucho, pero claramente es algo subjetivo. O sea, ¿cuándo hay relevancia judicial? Cuando el juez de la tutela quiere decir que hay relevancia judicial. Porque en muchos casos el juez dice simplemente, en la medida en que en este caso se invocó un derecho fundamental, hay relevancia judicial, hay relevancia constitucional. Y en otros casos nos inventamos unos criterios para decir que no hay relevancia constitucional. Entonces yo creería que no tiene lógica que el juez intervenga allí. Creería adicionalmente que si hablamos de un recurso y que si vamos realmente, seriamente a garantizar un derecho fundamental, lo que debería hacer el juez de tutela sería revocar la sentencia y dictar la sentencia de reemplazo.
Porque lo que hace el juez de tutela es simplemente, dice, revoca la sentencia y dice, y díctela conforme a las consideraciones. Y ahí dejamos, como diría Diego López, en estrés nuevamente al tipo. ¿Cuáles serán las consideraciones? Y le dejamos un campo ahí de dribbling para que el juez nuevamente la cumpla o no la cumpla, ¿cierto? Y hasta ahí llega. Porque si al juez tutelado le molestó la sentencia, no la cumple y ahí se murió. Porque nosotros somos capaces de tutelar al otro, pero de hacerle un desacato, pues hasta allá digamos que no llegamos. Entonces me parece que no es serio hacer toda esa vuelta para terminar diciendo a la persona, yo no le modifico la tutela. Entonces creo que no habría que pensar si se justifica hacerlo. Y lo último es pensar si realmente el mecanismo de diálogo que se ha propuesto en la ley es serio. O sea, es serio o es adecuado, o garantiza el debido proceso. O sea, es serio que el juez tutelado, no me imagino yo, el juez del Consejo de Estado, de la Corte, el magistrado, se siente en una mesa de diálogo con el que va a decidir digo yo, que para que se tomen un café y decidan si realmente se debe cambiar o no la jurisprudencia. Yo digo, pues en ese café inviten a la parte. Inviten a la parte que lleve el pan de bono, por lo menos, ¿cierto? Al café y compartan todos, para que todos hablemos transparentemente, porque es que eso realmente no puede ser. Y el otro, o sea, no puede haber un diálogo entre el juez del Consejo de Estado que va a decidir y el segundo que está tutelando. Me parece que eso no garantiza el derecho fundamental de las partes, ¿cierto? Y la otra posibilidad que se ha dicho es que hagamos un diálogo general. O sea, como que los magistrados del Consejo de Estado hablamos de un tema y que los de la Corte Constitucional hablan de otro tema. O sea, como si hubiera necesidad de hacer un diálogo en gente tan preparada, pues, para que entendamos los temas. Yo creo que el tema se entiende aquí. Ahora, ¿de dónde nace la cantidad de tutelas contra el Consejo de Estado? Pues nace obviamente de la dificultad de unificar jurisprudencia. Nace de que en todas las sentencias con todo derecho hacemos salvamentos de voto o salen salvamentos de voto. En muchas sentencias que hay salvamentos de votos, pues la Corte acoge el salvamento de voto de alguien y termina tutelando. Y eso, digamos que es lo lógico. Lo que habría que pensar es que la última palabra en cosa juzgada la tiene la Corte Constitucional. Entonces, si vamos a ser serios, si vamos a realmente considerar, como lo consideró el Consejo de Estado, que hay tutela contra sentencia y que la tutela contra sentencia busca defender un derecho fundamental de las partes, yo creo que tendríamos que cambiar de actitud. O sea, cambiar de actitud frente a ese punto, pensar en que el diálogo de pronto aquí no va. En que el diálogo aquí habría que decir que atenta contra el justiciable, que lo que habría que ser tranquilamente amplios, modificar el pensamiento y pensar que aquí debemos ir en otro camino, y ahí está la propuesta para el próximo foro, doctor. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Martín. Vamos a cerrar este panel, no sin antes agradecer al doctor Jean-Paul Vázquez, no solamente por todo lo que han dicho los que me han antecedido, sino porque en términos de diálogo, este evento ha permitido que los estudiantes estén aquí, que los operadores estén aquí. O sea, ha sido abierto y es de las pocas oportunidades donde los legos, como lo diría el doctor Diego Eduardo López, que estaba por acá, tienen acceso a sus magistrados, a sus jueces, a interactuar y a vivir prima facie el mundo de lo judicial de primera mano. Felicitaciones, doctor Jean-Paul. Eso me parece democrático y un verdadero aporte al diálogo. Gracias por todos. Gracias a todos.